Hola a todos, en este video vamos a trabajar con el DAC o convertidor digital analógico. En anteriores videos trabajamos con el ADC, el cual es el convertidor analógico digital que tiene el microcontrolador. Ahora en esta ocasión vamos a trabajar con el DAC, el cual es lo contrario al ADC. Nos dice que un convertidor digital analógico o DAC es un dispositivo que convierte los datos digitales en una señal analógica. Los datos digitales generalmente son una secuencia de impulsos de tiempo finitos que se procesan y convierten en una señal analógica física continua. Desafortunadamente, el PIC 18F4550 no cuenta con un DAC interno, sin embargo, existen circuitos integrados que tienen la funcionalidad de DAC. Entonces, en este caso se va a conectar un DAC externo al microcontrolador para realizar las pruebas correspondientes. Estos son los modelos de DAC más utilizados. El MSP4921 se comunica con el protocolo SPI. La resolución de este DAC es de 12 bits, o sea que su rango de valores será de 0 a 4095. El MSP4725 se comunica con el protocolo I2C. La resolución de este DAC es de 12 bits. Ambos modelos de DAC cumplen con la misma funcionalidad, pero en este caso vamos a trabajar con el DAC MSP4725. Como les mencioné, el DAC MSP4725 se comunica con el protocolo I2C, tiene una resolución de 12 bits, además cuenta con una memoria EEPROM interna que almacena el valor del voltaje en caso de que se retire la alimentación en el circuito. El DAC MSP4725 lo vamos a encontrar en este módulo. En esta parte se encuentra un jumper que se podrá conectar a GND o a VCC. Cuando se conecta a GND, la dirección que se le va a asignar al DAC será 0xC0. De lo contrario, si este jumper se conecta a VCC, la dirección que se le va a asignar al DAC será 0xC2. En mi caso, el jumper está conectado a GND, por lo tanto la dirección del DAC será 0xC0. Para facilitar el manejo del DAC MSP4725, vamos a utilizar una librería, la cual trabaja en conjunto con la librería del protocolo I2C para enviar los datos al DAC. Dicha librería va a tener dos funciones. La función DAC init inicializa el DAC MSP4725. La función DAC WriteValue escribe el dato de 12 bits al DAC MSP4725 por I2C. Estas son las dos funciones que contiene la librería del DAC MSP4725 para enviar el valor del voltaje correspondiente a la salida del DAC. Estas son las conexiones que vamos a realizar para las prácticas con el DAC. Los pines SDA y SSL se conectan al microcontrolador. Los pines BDD y BCS son de alimentación y también servirán para el voltaje de referencia. En este caso será 5 volts y el pin A0 se va a conectar a GND. A continuación vamos a pasar al primer ejemplo. En este primer ejemplo vamos a enviar distintos valores de voltaje a la salida del DAC por ciertos lapsos de tiempo. En el código se incluye la librería del protocolo I2C y la librería del DAC MSP4725. Esta librería se las voy a dejar en la descripción de este video para que la puedan descargar. En el archivo con extensión .h se encuentra definida la dirección del DAC, en este caso la dirección es 0xC0. Para poder enviar el valor del voltaje al DAC vamos a utilizar una función que vamos a ver en unos momentos. En el programa principal se colocan todos los pines como digitales, se inicializa el protocolo I2C, y con esta función se inicializa el DAC MSP4725 y como parámetro se coloca la dirección del DAC. En esta parte se encuentra la función para enviar el valor del voltaje al DAC. Para eso también vamos a utilizar esta función, la cual envía el dato de 12 bits al DAC. Esta función tiene dos parámetros. El primer parámetro es la dirección del DAC y el segundo parámetro es el dato de 12 bits. Pero para que el voltaje sea proporcional al dato de 12 bits se realiza una regla de 3, ya que si recordamos el DAC se le puede enviar un dato con un rango de 0 a 4095. Por lo tanto se aplica esta fórmula para obtener el dato de 12 bits, el cual será proporcional al voltaje enviado. Entonces vamos a utilizar esta función para enviar 5 valores de voltaje al DAC cada 2 segundos. Primero se envía el valor de 1.2 volts, después se envía un valor de 2.7 volts, después se envía un valor de 3.3 volts, se envía un valor de 4.5 volts y finalmente se envía un valor de 5 volts. Vamos a pasar a la simulación para ver el funcionamiento. Le damos play a la simulación. Vemos que efectivamente se están enviando los valores de voltaje a la salida del DAC cada 2 segundos. Vemos que está funcionando correctamente. Ahora vamos a ver el funcionamiento en físico.
Vemos que en el multímetro cambia el valor del voltaje que entrega la salida del DAC cada 2 segundos. Y con esto comprobamos el funcionamiento en físico. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ahora en este ejemplo vamos a enviar el valor del voltaje a través del puerto serial y ese voltaje se va a representar en la salida del DAC. En el código de este ejemplo se incluyen estas 3 librerías ya que serán necesarias. Adicionalmente se va a incluir la librería del módulo USART del microcontrolador ya que vamos a enviar datos a través del puerto serial. En este arreglo se va a almacenar la cadena recibida desde el puerto serial. Esta variable va a almacenar el valor del voltaje y esta variable va a almacenar el dato de 12 bits. En el programa principal tenemos la misma configuración que en el ejemplo anterior, por lo tanto esta parte no cambia. Utilizando esta función se inicializa la comunicación serial a 9600 baudios. Dentro del bucle while se verifica si se han recibido datos por el puerto serial, para eso se utiliza esta función. Si es así, entonces se lee la cadena de caracteres que se ha enviado a través del puerto serial y dicha cadena se almacena en este arreglo. Después esa cadena se convierte a un dato de tipo flotante, para eso se utiliza esta función que viene incluida en la librería stdlib. El valor que retorna esta función será de tipo flotante y ese dato se va a almacenar en esta variable. Después utilizamos la misma fórmula que vimos en el anterior ejemplo para convertir el valor del voltaje a un dato de 12 bits. El dato de 12 bits se va a almacenar en esta variable. Después utilizamos esta función para enviar el dato de 12 bits al DAC y el valor del voltaje será proporcional al dato de 12 bits. Por último se envía el valor del voltaje a través del puerto serial para poder visualizarlo en una terminal serial. El valor del voltaje que se envía a través del puerto serial se va a representar en la salida del DAC. Las conexiones siguen siendo las mismas, pero en este caso se van a utilizar los pines TX y RX para conectar el conversor USB a TTL. Esta práctica no la vamos a simular, así que vamos a pasar directamente al funcionamiento en físico. Para enviar los datos por el puerto serial vamos a utilizar la terminal Hércules, la cual hemos trabajado en anteriores videos. Seleccionamos el puerto COM, en mi caso es el COM7, le damos en Open. Primero voy a enviar un valor de 1.2 volts. Ahora envío un valor de 2.3 volts. Ahora un valor de 3.3 volts. Y vemos que efectivamente el valor del voltaje que se envía a través del puerto serial se representa en la salida del DAC. Con esto comprobamos el funcionamiento en físico. Vamos a pasar al último ejemplo. En este último ejemplo vamos a utilizar el DAC MSP4725 para generar una señal de diente de sierra. De la misma forma que en ejemplos anteriores, esta parte se queda igual. Aquí se declara esta variable de tipo entero y será utilizada como contador. En el programa principal se tiene la misma configuración inicial que en anteriores ejemplos. Dentro del bucle while se va a utilizar este ciclo y como condición se coloca que mientras la variable i sea menor a 4095, se van a ejecutar estas instrucciones. Utilizando esta función se envía el dato de 12 bits al DAC y la variable i se incrementa en 200. Cuando esta variable supere el valor de 4095, se sale de este ciclo y se reinicia la variable del contador. Con estas simples líneas de código se estará generando una señal de diente de sierra utilizando el DAC MSP4725. Vamos a pasar a la simulación para ver el funcionamiento. En la salida del DAC se ha conectado un osciloscopio para poder visualizar la señal generada por el DAC. Le damos play a la simulación y como podemos observar en el osciloscopio se muestra la señal de diente de sierra que está generando el DAC. Vemos que funciona. Con esto ya estamos utilizando un DAC externo con el microcontrolador. De mi parte es todo, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.